Ahora, este mundo realmente ha sido gobernado por Satanás. Y vengo a explicar eso ahora mismo. Y por supuesto, el verdadero instigador de esto es Satanás. Pero Satanás ha engañado al mundo entero y muchas personas están haciendo cosas de las cuales Satanás es un verdadero instigador. Pero no son conscientes de eso. No se dan cuenta de que en realidad fueron guiados a ello por un malvado Satanás. El mundo de mañana, la Iglesia de Dios Universal, presenta El mundo de mañana con Herbert W. Armstrong. Damas y caballeros, Herbert W. Armstrong. Ahora, si tratamos de ver las condiciones en el mundo desde el punto en el tiempo de hoy en el que vivimos hoy, es como ir, o más bien decir, sintonizar una película en tu televisor y sintonizarla cuando está a unos 3/4 del camino. Y no sabes lo que ha pasado antes, no sabes lo que te llevó al lugar donde estás ahora, y estás desconcertado porque no tiene ningún sentido para ti. No sabes de lo que están hablando o de lo que está a menos que sepas lo que sucedió antes y lo que condujo a ello. Entonces, ¿qué nos llevó a nuestros días de hoy, a nuestro tipo de mundo de hoy? Ahora, el mundo es diferente de lo que era hace 2000 años en muchas maneras. En cierto modo, sigue siendo lo mismo. Desafortunadamente, ¿por qué tenemos la condición en el mundo que tenemos ahora? Ahora, Dios Todopoderoso es el Creador. Jesucristo dijo, yo trabajo y mi Padre trabaja. No son perezosos y no están por allí. ¿Qué trabajan? Bueno, ¿en qué trabajan? ¿Cuál es su trabajo? Creación. Por supuesto, Dios es el Creador. Dios es también el revelador del conocimiento y de la verdad. Él también es el gobernante del universo y también es el dador de la vida. Él tiene vida dentro de sí mismo y vida para dar. Ahora bien, Dios crea en un sistema o en un proceso de dualidad. Dos y dos parecen ir juntos en casi todo lo que Dios hace. Por ejemplo, la creación del hombre comenzó en una creación física. Entonces, está la creación física y luego una creación espiritual. Ahora bien, la creación física comenzó hace unos 6000 años en la creación de Adán y Eva, de los seres humanos. Pero la creación espiritual comenzó hace menos de 2000 años en Jesucristo. Y esa es la segunda etapa de la creación final del hombre. Y esa es la etapa que está sucediendo ahora. Cuando Adán fue creado, Satanás estaba allí. Él estaba aquí en la tierra. Ahora, ¿cómo llegó Satanás a estar aquí? ¿De dónde vino? Dios había creado un superarcángel cuyo nombre era Lucifer, mucho antes de Adán. Bueno, ¿cuánto tiempo antes? No lo sabemos porque el tiempo no está dado ni revelado. De vuelta en Ezequiel 28:15, quiero que noten algo al respecto. Hablando ahora de ese Lucifer, Dios dice, tú eras perfecto en tus caminos y en la manera en que actuó y vivió, en la forma en que luchó. Perfecto en tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló iniquidad en ti. Ahora bien, la iniquidad es anarquía. En realidad, antes de que el hombre fuera creado, Dios pobló esta tierra con ángeles. Dios envió sobre ellos a este gran superarcángel Lucifer, el ser más grande y poderoso que Dios jamás creó, que jamás pudo crear automáticamente. Aparentemente hay otros dos arcángeles de igual poder hoy en día, pero él estaba al lado de Dios en poder y habilidad. Él era perfecto en sus caminos desde el día en que Dios lo creó. Dios no creó a una persona malvada, sino que se encontró iniquidad en ella. Ahora, ¿qué piensa usted que es lo último que Dios está creando? Lo último que Dios está creando es un carácter perfecto y justo. Y eso es algo que ni siquiera Dios mismo puede crear por sí mismo. Él creó al hombre. Ese carácter se podía construir dentro de nosotros. Pero cada uno de nosotros tiene que tomar su propia decisión. Y nosotros tenemos nuestra parte en ella. Y si decidimos no hacerlo, no hay nada que Dios haya querido tanto que no haya nada que puedas hacer al respecto. Ahora bien, una vez más,
llegamos a una filosofía de vida. Y como he dicho a los líderes de muchas naciones, los reyes y emperadores, primeros ministros, hay dos formas de vida, o si se quiere, dos filosofías, solo dos formas generales. Y lo puse en un lenguaje que un niño de 5 o 6 años debería entender. Un camino es el camino de dar, y el otro es el camino de obtener. Ahora bien, el camino de dar es realmente el camino del amor, porque el amor no es lujuria. Amor significa un amor extrovertido, una preocupación extrovertida por el bien y el bienestar de los demás. Es la forma de querer servir, ayudar y cooperar, el querer compartir con los demás, de tener en la mente y en el corazón solo el bien de los demás. Pero obtener es lo que quiero conseguir para mí. No me importa nadie más. Estoy buscando ser el número uno. ¿Qué me importa lo que le pase a alguien más? Ahora, el gobierno de Dios está basado en la ley. No conoces ningún gobierno en ninguna parte que no esté basado en una ley básica o constitución de algún tipo. Aquí mismo, en la ciudad de Tucson, Arizona, donde estoy ahora, tenemos un gobierno municipal local y se basa en ordenanzas y leyes. El estado de Arizona se basa en ciertos estatutos y leyes estatales y un gobierno estatal, y se supone que debe ajustarse en muchos sentidos al gobierno de los Estados Unidos sobre todos los estados. Y los Estados Unidos se basan en la Constitución de los Estados Unidos. Y ahora mismo estamos en el proceso de probar si esta Constitución, la ley de esta tierra, puede incluso mantenerse, y si Cristo va a ser capaz de dirigir a su iglesia o si los políticos pueden. Si el estado de California puede ganar esta batalla contra la Iglesia de Dios Universal, entonces irán tras otras iglesias, y si el estado de California puede hacerlo, entonces otros estados comenzarán a hacerlo hasta que todas las iglesias sean eliminadas. Han estado en Rusia. No digas que nunca podría suceder aquí. Es así de grave. Que nadie sea engañado o malinterprete ese punto. Ahora, este mundo realmente ha sido gobernado por Satanás. Y vengo a explicar eso ahora mismo, y por supuesto, el verdadero instigador de esto es Satanás. Pero Satanás ha engañado al mundo entero y muchas personas están haciendo cosas de las cuales Satanás es un verdadero instigador. Pero no son conscientes de eso. No se dan cuenta de que en realidad fueron guiados a ello por un malvado Satanás. Este Lucifer fue instruido en todo el gobierno de Dios. Fue sentado en el trono sobre los ángeles, gobernando y gobernando con el gobierno de Dios. El gobierno de Dios fue establecido aquí para llevar a cabo este proceso de desarrollo del carácter dentro de esos ángeles. Bueno, la iniquidad se encontró en este Lucifer. Llevó a todos sus ángeles a la rebelión contra el gobierno de Dios, y el gobierno de Dios ya no se administraba en la tierra. Su destrucción física llegó a la tierra como resultado de eso. Pero el Salmo 104, versículo 30, habla de Dios renovando la faz de la tierra, enviando su Espíritu Santo. Y así encuentras la tierra en un estado de caos y destrucción. En el segundo versículo de Génesis 1, el primer capítulo de Génesis 1:1, y el Espíritu de Dios está allí rumiando la superficie acuosa. Todo era océano, no había tierra en ese momento y todo estaba oscuro porque el pecado del ángel trajo tinieblas. Y Dios es el Dios de la luz y no de las tinieblas. Entonces, lo primero que hizo Dios fue decir, hágase la luz. Y así apareció la luz. Y luego, en 6 días, renovó la faz de la tierra para la humanidad. Los ángeles habían fracasado. Y usted lee en Pedro, segunda de Pedro, y el segundo capítulo y cuarto versículo en el Nuevo Testamento de cómo pecaron los ángeles. Y Dios no ha perdonado a los que pecaron. Lucifer cambió su nombre a Satanás, y hoy lo conocemos como Satanás. Ha engañado al mundo entero. Bueno, Dios primero creó al hombre y creó una mujer del hombre. Adán y Eva fueron llamados, tal como Dios había instruido a Lucifer en la sede central del universo. Lucifer estaba en el mismo trono de Dios antes de enviarlo. Entonces, Dios primero instruyó a Adán y él habló con Adán ese primer día de reposo.
Y Dios no permitió que Satanás tuviera ningún contacto con Adán hasta que Dios le hubiera instruido completamente acerca del gobierno de Dios, acerca del reino venidero de Dios, que es la familia de Dios gobernando con el gobierno de Dios. Y él le había mostrado que el camino de Dios y el gobierno de Dios se basan en el amor, en el camino de dar y no en el camino de obtener, solo para usar mi propia fraseología para ello. Ahora, Adán tenía la oportunidad de reunir los requisitos para reemplazar al anterior Lucifer en el trono del mundo y administrar el gobierno de Dios. Ahora, Dios estaba decidido a restaurar el gobierno de Dios en esta tierra y tenía la intención de hacerlo a través del hombre. Ahora, al primer hombre, Adán, se le dio una oportunidad, pero así como Lucifer lo había rechazado y se había rebelado, así también ahora se rebeló el primer hombre. Ahí estaban los dos árboles en el jardín de Edén. Uno era el árbol del conocimiento del bien y del mal, que consistía en tomar para ti la decisión de lo que crees que es correcto y lo que crees que está mal. El camino de un hombre que Dios dice que nunca es correcto y conduce a la muerte. Luego estaba el árbol de la vida, que representaba el Espíritu Santo y el don de la vida eterna que Dios estaba dispuesto a darle a Adán gratis. No tenía que arrepentirse. Él nunca había pecado todavía en el momento en que Dios le habló. Pero Adán tuvo que calificar rechazando a Satanás y el camino de Satanás, el camino del obtener y aceptando a Dios como su gobernante, como el revelador del conocimiento y la verdad, y un Salvador. Por lo tanto, no solo tenía que rechazar a Satanás y el camino de Satanás, sino obedecer a Dios y aceptar el camino de Dios. Como digo, esto estaba simbolizado por los dos árboles. Ahora, Satanás, cuando se le permitió, llegó a Adán a través de su esposa. Ahora bien, volvamos a Génesis capítulo 3, al final del tercer capítulo, Génesis 3 del 22 al 24. Y dijo el Dios eterno: He aquí el hombre se ha hecho como uno de nosotros para conocer el bien y el mal. Es decir, tomó para sí el conocimiento del bien y del mal en lugar de dejar que Dios se lo diera. Dios es el revelador del conocimiento, y si cierras la revelación, cierras la verdadera fuente del conocimiento. Y ahora, para que no extienda su mano y tome del árbol de la vida, que aún no había tomado, y viva para siempre, porque eso representaba al Espíritu Santo, el árbol de la vida, y para que no lo haga, por tanto, dijo el Dios eterno: Envíalo del huerto de Edén para que cultive la tierra de donde fue tomado. Así que echó fuera al hombre y colocó los querubines en el jardín del Edén, querubines con una espada flamígera que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces Dios apartó a la humanidad del Espíritu Santo, y Dios en efecto le dijo a Adán, expresado en lenguaje moderno en mi propio idioma, Él le dijo: Adán, has tomado la decisión. Has tenido la oportunidad de tomar una gran decisión, no solo para ti, sino para todo lo que nacerá de ti, que será el mundo entero de la humanidad. Has decidido por ti y por todos ellos. Por lo tanto, te condeno a ti y a tu progenie, la humanidad, a 6.000 años de estar completamente separados de mí. Todos, excepto los pocos a los que llamaré y atraeré especialmente para un servicio especial o actividad de preparación para el reino de Dios, cuando establezca el gobierno de Dios en esta tierra y con el reino de Dios. Entonces, Dios dijo: en efecto, ustedes van a formar su propio gobierno. Así que, mírenlos, los gobiernos de todo el mundo. Dios había cortado al hombre. Él dijo: vayan a formar sus propios gobiernos. Él dijo que vayan a formar sus propias religiones. Me rechazaste como tu Dios. Muy bien. Mira todas las diferentes religiones que el hombre ha formado bajo el dominio de Satanás. Dios dijo: ustedes vayan a su propio fondo de conocimiento, ya que rechazaron el conocimiento mío. Entonces, el hombre ha hecho eso, y la reserva de conocimiento del hombre, él ha construido sus instituciones de aprendizaje, y nuestro sistema educativo es todo lo que el hombre ha hecho bajo la supervisión y guía de Satanás el diablo.
y la humanidad ni siquiera lo sabe. Y hoy les digo que los hombres más ignorantes que tenemos en este mundo son los más educados. Y así, el hombre está saliendo a formar sus propias instituciones, sus propios gobiernos, sus propias iglesias, su propio conocimiento, su propia civilización. Durante 6000 años, el hombre ha estado separado de Dios de una manera que el hombre no se da cuenta. De nuevo, como dijo Jesucristo, nadie podría venir a él a menos que el Padre lo trajera. Dios debe tomar la iniciativa. Ningún hombre es capaz de hacer eso. Pero el hombre no ha sido separado de Satanás. Quiero hacer hincapié en este punto. Ahora, durante 5700 años, el hombre había tropezado alrededor de la misma vieja quilla. En este sentido, en lo que respecta a lo que los seres humanos llaman progreso, ha habido muy poco progreso en 5700 años de desarrollo del hombre en la Tierra. Ahora, la mayor parte del llamado progreso ha llegado en este siglo desde que he estado aquí. Ahora bien, esta cosa que el hombre llama progreso es dual a lo que Dios llamaría progreso. Hay dos tipos, uno es el progreso físico y material y el otro es espiritual. Ahora, el progreso físico que el hombre ha hecho, mucho de eso es muy bueno y parte de él es muy malo. El progreso espiritual ha sido al revés, retrocediendo. No se trata de un progreso en absoluto, sino de un retroceso. El progreso físico, bueno, cuando yo nací antes del comienzo de este siglo, a nadie se le ocurrió volar en el aire hasta que yo tuve 11 años, cuando creo que fue Orville Wright quien hizo el primer vuelo hasta el otro lado de este auditorio aquí mismo y no fuera de la vista de nadie. Cuando tenía 11 años, el teléfono todavía estaba en pañales. La comunicación y el transporte seguían siendo elementales, en cierto modo. En los Estados Unidos éramos principalmente un país agrícola. En ese momento, con la abrumadora mayoría de nuestra población viviendo en granjas o en los pueblos más pequeños. Hoy en día es justo lo contrario. Pero en ese momento la agricultura no estaba mecanizada. En otras palabras, ellos tenían arados tirados por caballos y vaya, cómo he visto eso, y granjeros arando al borde de la carretera en el campo en Iowa, cantando a todo pulmón mientras trabajaban todo el día. Eran felices entonces. Ya no. He visto desarrollarse la era de las máquinas, la era de la ciencia y la tecnología. Podríamos llamarlo la era del aire, la era del automóvil, una era de transporte rápido y la era del aire, la era nuclear y ahora la era del espacio. Hoy en día, la pregunta número uno en el mundo es la cuestión de la supervivencia humana, porque ahora la ciencia y la tecnología han desarrollado las armas de destrucción masiva que pueden borrar toda la vida humana de esta tierra. Y si Dios no interviene, se hará. Pero Dios intervendrá antes de que eso suceda y no se hará. Ese es el progreso físico. Veamos el progreso o retroceso espiritual. Cualquier cosa que se parezca al progreso espiritual ha ido hacia atrás y casi exactamente en la misma proporción en que el progreso físico ha ido hacia adelante. A medida que la ciencia y la tecnología se han desarrollado y avanzado, la moral y el progreso espiritual han disminuido y retrocedido con la misma rapidez. ¿Alguna vez pensaste en eso antes? Cuando yo era niño, no teníamos ningún problema como el divorcio y las segundas nupcias. Nunca pensé en divorciarme. Nunca se había divorciado ninguno de mis familiares. Ni mis tías, ni mis tíos, ni mis primos, ni nadie que conociera en la familia. El matrimonio era para toda la vida. Ahora bien, el fundamento mismo de la civilización humana es la unidad familiar. La unidad familiar se ha roto. Las familias se están desintegrando hoy en día. El divorcio es ahora desenfrenado. Aproximadamente 1 de cada 3 matrimonios termina en divorcio, y en algunos lugares incluso más que eso. La moral ha estado en un tobogán. La delincuencia y la violencia no han hecho más que aumentar y se han disparado. Las guerras fueron aumentando con mayores medios de destrucción masiva, hasta que ahora la próxima guerra, si es una guerra nuclear, puede borrar a toda la humanidad de esta tierra.
Y ese es el problema número uno en la Tierra hoy en día. En otras palabras, lo que hemos tenido es la degeneración humana. Ahora, mida eso con los avances de la ciencia y la tecnología. Todos los beneficios de la ciencia y la tecnología no son buenos con la degeneración. No hay ningún beneficio para nosotros en absoluto. Y sin embargo, la ciencia y la tecnología nos han traído las armas que finalmente nos destruirán. Y cosmocidio. Hemos llegado al lugar donde solo Jesucristo puede salvar a este mundo con vida. Ahora estamos esperando ese gran tiempo, el milenio cuando no habrá Satanás. Y luego después de eso, cuando todos los que han sido cortados por Dios y de Dios, entonces serán llamados y no tendrán ningún Satanás que los confronte. ¡Qué tiempo tan maravilloso será!